¿quién no ha entrado en desaliento, en desánimo? En algún momento de su vida ha entrado en desaliento. Y miren, hay momentos en que se queda uno más en las cosas como fueron, en lo que podemos llamar las glorias del pasado, inclusive en algo que el mismo libro de Eclesiastés pide el Señor a través de él que no lo hagamos, es decir, que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces nos quedamos en esas expectativas, y cuando se juntan los recuerdos más las expectativas que no se cumplen, llega algo a nosotros que se llama la nostalgia. Creo que es algo también que hemos experimentado. Cuando yo viví algo que fue grande, placentero, lo tuve, lo viví, lo soñé, lo trabajé, cualquier cosa, pero traído al presente, ya de eso no queda sino como el recuerdo, y por más que trabajo y hago cosas, como que no vuelven a tener ese resplandor. Pasa inclusive hasta con las comidas. ¿Cuántas veces no añoramos un sabor de antes? Y por más que nos esmeramos en la receta, no alcanzamos esa delicia. ¿No será porque de pronto al recuerdo le añadimos mucha imaginación para el olor, para el sabor, para lo que hemos visto? Muchas cosas. Entonces, a veces trabajamos y trabajamos, pero lo que logramos es un cansancio físico, pero no armoniza el corazón con todo esto, sino que se trabaja y a medida que el cuerpecito se cansa, parece que el corazón también, y el ánimo que tiene. Aquí la solución no es que vamos donde un médico que tiene una especialidad definida para una terapia que puede ser bien importante, sino que escuchemos la voz de Dios, que escuchemos lo que Él nos dice con respecto a esas cosas que vivimos, tuvimos, trabajamos en el pasado, y lo que vemos hoy, aunque lo que veamos hoy sea inferior a esas expectativas que tenemos. Y escucharlo a Él nos puede permitir comprender que Él está haciendo algo en nuestras vidas y le va a dar solución a ese desánimo y a ese desaliento que tenemos. Porque hoy vamos a ver que Dios reconstruye más allá del desánimo. Dios reconstruye más allá del desaliento. Y quiero que notemos esto, cuando dice, en este caso, reconstruye, vamos a hablar que no desaparece por completo lo que había. No desaparece, sino que Él reconstruye a pesar de nosotros mismos, aunque nosotros mismos le pongamos como el palo a la rueda, como que no dejemos que las cosas sigan. Entonces, si es al Señor al que tenemos que hablar, vamos a pedirle permiso al Señor, al dueño de la palabra, para que este mensaje llegue a nosotros. Un mensaje que es el resumen del segundo capítulo del libro de Ageo. Padre, gracias, mi Señor. Gracias porque Tú estás por encima de nuestros desalientos. Señor, permite que hoy podamos entender la magnitud del mensaje que diste a tu pueblo a través de los labios del profeta Ageo. Háblanos, Señor, directo a nuestro corazón, a nuestras necesidades y a nuestros propios desalientos. Reconstruye, Señor, a pesar del desánimo que podamos tener en alguna actividad relacionada con la construcción del reino de los cielos, Señor, y en general en algún área de desaliento que manifestamos en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios reconstruye más allá del desánimo. Vamos a dividir este capítulo en 3 porciones. Voy a ir leyendo
cada una, y dice así, a partir del versículo 1. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, mis amados. Leemos estos primeros 9 versículos y lo que vemos es que el desánimo le da a este pueblo una visión distorsionada. Entonces, la primera parte que vamos a mirar, cómo esa visión del pueblo limita aquello que ellos se proponían hacer, y todo es por el desánimo. Vean, cuando nosotros estudiamos el capítulo 1, la semana anterior, nosotros veíamos a un pueblo muy animado para organizar sus casas. Sus casas estaban bien decoradas, sus huertas, todo estaba bien arreglado, pero ellos decían: todavía no es tiempo de organizar la casa del Señor, todavía no es tiempo. Por eso en la vez anterior hablamos de las excusas que detienen la obediencia a Dios. Siempre nos llenamos de excusas y nos creemos las excusas, pero lo que vimos en ese capítulo 1 y vamos a ver en este otro es que para Dios esas excusas no tienen ninguna validez. ¿Qué pasa cuando nos acercamos a este capítulo 2? Mire, es el día 21 del mes 7, está terminando la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es esa? Es la que se conoce como la fiesta de las cabañas, que ellos organizaban tiendas y todo esto, recordando la peregrinación que tuvieron por el desierto cuando fueron liberados de Egipto. ¿Cuántos días han pasado? 50 días. Miren que él maneja una cronología muy, muy precisa. Han pasado 50 días desde que Dios les hizo el reclamo de por qué estaban trabajando solo en sus casas y se habían olvidado de lo que fue el objeto del regreso, que fue reconstruir el templo del Señor. Entonces, ¿de qué manera hace el Señor el reconocimiento? Él ya sabe que el pueblo está desanimado. Y miren la forma tan especial de él lidiar con el desánimo. Él primero no empieza con un súper discurso acerca de lo que tienen que hacer, no empieza tampoco a adornar las cosas y a decir: no, pero esto no está tan mal, no, venga, tómenla suave, que esto puede mejorar, esto está bien. No, por el contrario, Dios lo que hace es, a un pueblo que está desanimado, lo confronta con la dura realidad y le dice: pues sí, de entre ustedes, ¿quiénes estaban vivos y quienes recuerdan
¿Cómo era el templo de Salomón? ¿Quiénes levantan la mano? Vean, en Esdras nos dicen quiénes eran los que estaban ahí. Cuando leemos Esdras 3, versículo 12, dice: y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras que muchos otros daban grandes gritos de alegría. Dice Esdras que eso era una algarabía total. El uno lloraba, el otro reía. ¿Quiénes lloraban? Los ancianos. Pero mire que no era solamente ancianos por los años que viven, sino por lo que representaban para el pueblo, sacerdotes, levitas y jefes de casas paternas. Ellos vieron lo grande, lo majestuoso que era el templo construido por Salomón. Y ahorita ven cómo están juntando unas piedras, cómo están tratando de armar algo y ellos se ponen a llorar, se desaniman. Y Dios a través de Ageo dice: sí, ustedes vieron lo grande que era. Y la respuesta es sí. Es cierto que esto es nada en comparación con aquella gloria que había. Responden sí, no hay más que decir. Pero ¿qué están haciendo estos ancianos con su desaliento y anclados en lo que era lo grande del pasado? Están deteniendo y desanimando, desmotivando a los que están trabajando. Eso es lo que están haciendo, y eso nos pasa en todas las cosas en la vida. Llegue un desanimado a un grupo, animado que sea ese grupo, y valga la redundancia, por más que tengan ganas de trabajar, ganas de hacer, llegue el desanimado a cualquier ministerio para que vean cómo le pone una piedra a la rueda que va a llevar el ministerio y lo frena por algún lado, a veces por lados que uno ni se imagina, porque nada tienen que ver con la construcción del reino. Cosas, qué sé yo, dependiendo del ministerio. Es que aquello, es que si fuera así, si fuera de la otra forma, es que, y desaniman y bajan el ánimo de otros. Creo que eso todo lo hemos vivido. Y si no lo vivimos en el ministerio, porque no pertenecemos a ningún ministerio, vamos a mirarlo en nuestros propios hogares, en el trabajo, en el estudio, en las relaciones interpersonales, en el matrimonio, con los hijos. Eso genera algo bien complejo. Y Dios sabe muy bien el daño que hace el desánimo. Él sabe el daño tan grande que hay. Entonces, Él cambia el tono. El tono de reclamo que tenía en el capítulo 1, ahora se torna en un tono de reflexión. Si bien les dice las verdades, lo está haciendo en un tono de reflexión con los repatriados. ¿Y qué les pide? Cuando vuelvan ustedes a leer eso con juicio, van a ver que no es el gran discurso. Es decir, sí es grande por su contenido, porque él es así certero, práctico y preciso. Entonces no requiere de mucho hablar para decir lo que tiene que decir. Entonces les dice: bueno, ustedes ya vieron cómo era el esplendor de ese templo y ven lo que hay hoy, eso ni se les semeja a ese esplendor. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir desanimados y vamos a seguir llorando? No, esfuércense. Y empieza por un esfuerzo que le pide a los gobernantes, a los sacerdotes: anímense, esfuercen. Le dice al pueblo: cobren ánimo y trabajen. Uno dirá: pero qué tan sencillo. Claro, porque es que Él les dice todo esto por algo bien importante, y es: y yo estaré con ustedes. ¿Qué más puede pedir uno? Pero por si acaso, ellos que están en el último día de la celebración del Día de las Enramadas, recordando esa peregrinación, dice: así como mi espíritu estuvo con ustedes durante ese peregrinaje. ¿O fue que les fallé?
¿Qué es lo que hace el pueblo cuando el Señor le habla acerca de eso? Maná, una nube que cubre en el día, una antorcha que va en la noche, un vestido que no se daña, un calzado que no se deteriora. Toda la provisión la tuvieron porque el Espíritu de Dios estuvo con ellos en todo el peregrinaje. Entonces vengan, están muy desanimados. No, dejen de mirar las piedras quebradas que ven en el piso y levanten la mirada al cielo para que vean la gloria postrera de esta casa. Mire todas las veces que dice: yo Jehová de los ejércitos, yo Jehová de los ejércitos. Cada nombre atribuido a Dios es bien importante. Y en una época en que ellos salieron de un exilio, regresan, es importante saber que Dios está con ellos. Pero encima de todo eso les dice: es que mío es el oro y la plata. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Miren, si para Dios fuera tan importante la majestuosidad externa del templo, si todo es de Él, ¿acaso no les habría dado la provisión? Claro. ¿Quién es el que da los dones y los talentos? Los da el Señor. ¿De quién son los recursos? Del Señor. Entonces, ¿es por falta de recursos? No. Entonces aquí viene la segunda reflexión para ellos. Esa reflexión para que ellos puedan entender que la gloria que van a tener va a ser más grande que la gloria que el templo tuvo en el pasado. Que si bien la nostalgia los puede detener, Dios los está invitando a avanzar, a moverse, porque Dios reconstruye más allá del desánimo. Pero hay algo que está impidiendo la bendición y es lo que pasa el Señor a decirles. Versículos 10 al 19. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley. Miren a quién van dirigidas estas preguntas. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os
bendeciré. Miren qué belleza. La contaminación que impide la bendición. Ese podría ser el resumen de esos versículos. Miren, han pasado otros 2 meses desde lo que leímos al principio del capítulo 2. Y ahora se levanta la voz de Dios, no para animarlos a trabajar, Él ya les dijo lo que tenían que hacer, ya ellos lo están haciendo, sino para que revisen sus corazones, sus intenciones y las verdaderas prácticas que tienen. Y usa 2 figuras muy conocidas por los sacerdotes, Y lo que pone al descubierto el profeta es el pecado del pueblo. ¿Cuáles son esas cuestiones que está aclarando aquí el Dios a través del profeta? Está hablando de lo que es la santidad y la impureza. Y lo que está diciendo es que las cosas que son puras no contagian de pureza, pero las cosas que son impuras, inmundas, sí contagian de impureza y de inmundicia. Así como yo no puedo contagiar la salud, por ejemplo, pero sí es posible que yo contagie la enfermedad. Ese es como el resumen de lo que está diciendo en estas palabras. Y le pregunta al sacerdote, porque el sacerdote debe saber eso, pero también la respuesta es correcta, como ellos dijeron. La intención de esas 2 preguntas no es tanto medir cuánto saben de Levítico los sacerdotes, no, porque era una práctica común, corriente, que todo el mundo sabía. Aquí de lo que se está hablando es que esa santificación o esa limpieza no se puede transferir porque sí. Pero lo malo, la contaminación, eso sí hace inmundo todo lo que se toca. ¿Y qué es la desobediencia del pueblo? La desobediencia del pueblo es como un cadáver que contamina todo lo que toca, porque el pueblo está trabajando en pos de construir el templo para el Señor, pero sus manos están inmundas porque su corazón, su mente y todo su ser alberga pecado. Uno de ellos que vimos fue la desobediencia. No, es que todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo para las cosas de Dios. Es tiempo en este momento, es para mis cosas. Entonces esa era, la primera era la desobediencia. Pero se albergan muchos pecados más allá de eso. Entonces lo que él dice es, más allá de poner una piedra y otra piedra y trabajar y sudar y traer recursos y hacer cosas, lo que tienes es que limpiarte. Porque aquello que tú haces para construir el reino de Dios, si tú estás en pecado, si tú vives en pecado, contaminas la obra y no recibirás bendición. Entonces le recuerda al pueblo, ¿acaso no han tenido tiempos de escasez? Esa escasez la mandé yo. Yo he mandado la escasez para que vuelvan los ojos a mí, para que recapacites, para que pienses y te entregues de verdad a mí. ¿Qué querías? ¿Que te colmara de bendiciones cuando ni siquiera has empezado a construir el templo que fue para lo que viniste? Entonces miren la confrontación de Dios. Miren la manera que Él tiene de enfrentar el desánimo, pero buscar lo que hay detrás de la excusa. Mis amados, detrás de una excusa para no hacer las cosas de Dios se esconde el pecado. Llámelo rebeldía, desobediencia, llámelo como quiera, pero lo que hace es esto. Esta es la excusa y detrás viene el pecado que quiero ocultar. Pero ¿acaso será que Dios no ve el pecado? Y queremos que Dios bendiga lo que hacemos, bendiga la obra de nuestras manos, bendiga lo que hacemos en un ministerio, cuando nosotros estamos con manos inmundas construyendo
el reino de los cielos. Que es que todos pecamos, sí, mis amados, pero es vidas pecaminosas y es no tener arrepentimiento y es seguir en las excusas. Este pueblo, 16 años, y todavía decía, aún no es tiempo. No, en el tiempo de Dios, después, más adelantico, no tengo tiempo, no puedo, luego lo hago. Y esa es la queja, el reclamo de Dios en el primer capítulo. Pero miren qué belleza, porque ahora que empiezan ellos a construir, viene la bendición, aunque apenas esté la semilla sembrada, es lo que Él dice. Yo los bendeciré. Miren, nosotros debemos tener en claro algo con el Señor, y es que Él rechaza todo lo que nos salga de un corazón puro, aunque eso esté disfrazado de religiosidad. Esas son cosas con las que a uno lo engañan y nos engañamos entre nosotros. Yo puedo engañarlos a ustedes con una falsa religiosidad, inclusive que puede parecer auténtica, pero si no hay pureza en mi corazón delante del Señor, eso no sirve, eso no vale para nada. Puede valer para ustedes, pero no vale para el Señor. La santidad es algo que no se pega. La santidad es algo que no se hereda, que no se contagia, pero sí la impureza. Y si el pueblo seguía construyendo el templo y seguía con esa impureza, el Señor dice en el versículo 14, pues toda obra de sus manos es inmunda, toda obra de sus manos es impura. Así que es el momento de reflexionar. ¿Cómo están construyendo? ¿Cómo están sus manos? Para decir, las voy a usar para levantar la obra del Señor. Miren, una iglesia puede estar muy activa, con muchas cosas por hacer, con muchos ministerios que se mueven aquí y allá, estar sirviendo en expansión, pero si hay pecado oculto, crítica, orgullo, incredulidad, amargura, un desaliento reinante, todo lo que ofrecen esas personas queda contaminado, todo queda contaminado. Y Dios lo que quiere es limpiar al pueblo. Dios eso es lo que quiere. Por eso Él habla de algo maravilloso y Él dice, es que miren más allá, miren esa gloria venidera de la casa, porque entre otras cosas cuando habla de la gloria venidera no está hablando del templo que posteriormente va a construir Herodes el Grande, que fue el que cuando Jesús pasó lloró viendo a Jerusalén y hablando, mirando al templo y dijo, aquí no quedará piedra sobre piedra. No. Aquí Ageo está hablando proféticamente en dos tiempos. Él está hablando de un amado y ese amado es Jesús. Y está hablando de un tiempo venidero que incluso va después de Jesús, que es la segunda venida de Jesús. Piensen solo lo que dije ahorita. Si el asunto fuera de un esplendor físico en el templo, Él, que es el dueño de todo cuanto existe, había dispuesto los recursos. Pero es que más allá del esplendor aparente, lo que Él quiere es la limpieza de corazón de aquellos que profesan ser parte de su pueblo y que construyen para el reino de los cielos, que es un llamado que tenemos todos, porque todos tenemos un ministerio, aquí o por fuera. Si de forma desobediente no lo ejercemos, pues le vamos a dar respuesta al Señor y después le reclamamos bendiciones cuando no hacemos nada para edificar el reino de los cielos.
Y lo que hacemos, lo hacemos a regañadientes y cuando las excusas, entre excusa y excusa, cuando nos da un campito, por ahí entramos y queremos que Dios esté eternamente agradecido con nosotros por algo que hacemos que es para nuestra edificación. Porque, mis amados, nada de lo que nosotros hagamos hace más grande a Dios, pero sí nos hace más grandes a nosotros en la medida en que cada vez reconocemos más cuánto lo necesitamos. Y viene aquí una bendición que es para un hombre, no es para todo el pueblo. Y esa bendición empieza con la obediencia. Versículo 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo, ese día habló mucho Ageo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Mire, le está dando consuelo y una gran promesa a este fiel gobernador de Israel. Pero esto es un mensaje escatológico. Eso no iba a pasar ahí mismo. Esto de hacer temblar y acabar con todo no pasó en los tiempos de Salatiel. Cuando dice que de Zorobabel, él era del linaje real, él venía del linaje de David. ¿Dónde se cumplió todo esto? En un descendiente de David, se cumplió en Jesús. De la misma manera que toda esta palabra, si la llevamos a nosotros, se cumple con la segunda venida del Señor. En su segunda venida, todo eso se llevará a cabo. Y cuando dice anillo de sellar, recordemos la importancia del sello real. Y eso es lo que Dios le está dando al trabajo de Zorobabel, sellando lo que garantizó a David y que lo hace en Jesús. Ahí es donde se da el cumplimiento. Zorobabel recibe ese título de siervo mío, pero él no es el Mesías. Mucha gente entendió esto como que él fuera el Mesías, pero él no lo fue. Fue un servidor fiel. Y finalmente, como para concluir algo que está por fuera de este libro, pero sí está en Esdras, el templo fue concluido en el año 515 antes de Jesús. Y fue insignificante si lo comparamos con lo que fue el templo de Salomón. En ese sentido fue insignificante, pero se constituyó como el centro neurálgico del pueblo en asuntos religiosos. Siempre para el pueblo el templo fue muy importante, hasta el tiempo de Jesús. Cuando vino Jesús, ya lo que era la importancia del templo decayó. Recordemos que Jesús fue el gran sumo sacerdote, ya no había más sacerdocio, por lo tanto ya no había necesidad de templo. En el año 70 de la era cristiana el templo fue destruido de una vez y para siempre. ¿Se ha acabado la iglesia? No, la iglesia ha continuado, porque es que la iglesia no es el templo. Cada uno de nosotros es el templo de Dios y cada uno de nosotros constituye un ladrillo en la construcción universal de la iglesia del Señor. Somos ladrillos vivientes, ladrillos en proceso,
todos los días de santificación y de perfeccionamiento, con toda y lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, conformamos la iglesia. Eso es lo que nosotros hacemos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos dispongamos a ser un pueblo limpio y que lo que hagamos para Él lo hagamos de verdad, con pureza en nosotros, porque el propósito de Dios sigue firme. El propósito de Dios apunta no a un reino que es aquí terrenal, sino a un reino que es eterno. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Cuando se dé la segunda venida del Señor, que Él selle ese reino eterno para todos los creyentes. ¿Qué hizo Ageo con todo esto? Ageo fue un portavoz de un reclamo, pero también de promesas. Ageo fue definitivo en esa voz de aliento para el pueblo, pero una voz de aliento que también les llegó a manera de sacudida, porque contrario a lo que nosotros creemos, que voz de aliento es que nos digan que todo está muy bien para que no nos dé la depresión, no es la manera del Señor. La manera del Señor es enfrentar las cosas como son, llamarlas por su nombre, porque lo que el Señor quiere, lo que demanda de nosotros son transformaciones que vienen desde el interior. ¿Qué nos recuerda Ageo? Que la nostalgia, el sentirnos bajitos, el sentirnos desanimados, no puede frenar la obra. Ni puede porque la persona lo desee, ni debe. El Señor no lo permite. La verdad es que el Señor trabaja en el crecimiento de la obra con nosotros o sin nosotros. Si el Señor necesitara a alguien por toda la vida para hacer su obra, ese alguien sería inmortal y ninguno de nosotros lo es. El día que nosotros nos llenamos de excusas para no hacer las cosas, otra persona llega. Punto. Ninguno de nosotros es indispensable en la obra, pero tanto nos ama el Señor que nos alienta, nos anima a dejar nuestro pecado para servir en la obra. Eso es lo que el Señor hace. Y ahí es donde empieza la bendición de Dios, cuando nos limpiamos. Entonces, una pregunta para cada uno de nosotros. Cada uno solo la puede responder. ¿Estás haciendo alguna obra para el Señor? Algo, aquí o por fuera, que involucre la expansión del reino. Y con todo mi corazón yo le pido al Señor que la respuesta de cada uno de ustedes sea sí. Y si dice no, diga: Señor, ayúdame a trabajar en tu obra. Pero ahora viene la segunda pregunta. ¿Estás en santidad? ¿Con limpieza estás ejerciendo esa obra? ¿O con tu impureza y tu pecado y los vicios de tu corazón estás contaminando la obra que quieres hacer bien para el Señor? Dios no quiere solo manos que trabajen, quiere corazones que se humillen delante de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Y si el corazón está sujeto al Señor, humillado delante de Él, mueve las manos, esfuérzate, anima y trabaja. ¿Qué es que esta iglesia es muy pequeñita, en cambio tal iglesia, tal cosa? Es la iglesia del Señor. Piensa de esa manera para tu casa de habitación, si te vas a llenar de envidia y de cosas. Porque
consideras que vives en un rancho cuando deberías vivir en un palacio. Pero en lo que tiene que ver con las cosas del Señor, no compares, ni llenes de envidia, ni llenes de cosas que dañan, contaminan la obra que estás haciendo. Pureza de corazón, santidad, limpieza, antes de obra de las manos, de los labios y pies presurosos que corren en pos de otros. Si de pronto un día te llega la nostalgia y posiblemente en aspectos relacionados con el reino, cuando le hablabas a tantos y hoy a tan poquitos, cuando veías a tantos ahí sentados y hoy ves a tan poquitos, cuando tenías compañía y hoy no tienes a nadie, cuando tenías familia que ya hoy no tienes, trabajo que no tienes, salud que no tienes, cuando llegue la nostalgia, cuando lleguen esos recuerdos que desaniman y paralizan, recuerda que Dios reconstruye más allá del desánimo. Recuerda siempre eso. Recuerda que Dios sigue contigo, que su espíritu no se ha ido y no está lejano, sino que está ahí contigo. Y que todo este peregrinaje que has tenido con Él todo este tiempo, donde no te ha abandonado, sigue ahí contigo. Que el Espíritu Santo de Dios mora en ti para animarte, consolarte, exhortarte, redarguirte, para animarte, para darte conciencia de lo bueno y de lo malo, y que tomes decisiones sabias. Pero recuerda siempre que la gloria de Dios no desciende en manos contaminadas. Desciende la gloria de los hombres y el aplauso de los hombres. Eso te puede llover por montones, pero la gloria de Dios no reposa en obras hechas para Él, pero que sean hechas por manos contaminadas. ¿Qué tenemos que hacer? Purificar nuestro corazón, consagrarnos a Él, esforzarnos, no darle tanto gusto a esta carne en todas las cosas, no más excusas con el Señor, no más excusas con Él. Purifiquemos el corazón, consagremos y sigamos edificando el reino de los cielos con fe, porque Dios reconstruye más allá de tu desánimo. Padre, gracias. Gracias, mi Señor, por ayudarnos. Gracias por hablarnos con toda la claridad. Gracias por tocar las fibras más sensibles de nuestro corazón. Gracias por la manera como nos haces entender, Señor, que la santidad no se contagia, pero la impureza sí. Permite, Señor, que los deseos de construir para el reino vengan de ti y que estemos capacitados por ti, que no lo hagamos por cumplir, porque nos toca, porque creemos que es a lo que nos estás llamando, cuando en el corazón se anidan falsedades, todo tipo de inmundicias. Señor, queremos trabajar en tu obra, consagrados a ti. Ayúdanos, mi Señor. Bendice, Señor, la obra que cada uno, Señor, hace para edificación de tu reino. Señor, que lo que se vea, lo que la gente llama los frutos de
de esas obras, Señor, sean evaluados por ti y no con los estándares humanos, no por lo que se vea, sino por lo que para el reino representa. Gracias infinitas, mi Señor, por tu palabra, por esta exhortación y ánimo a través de Ageo. Gracias, Señor, por la manera como permites que los Ageo de hoy abran sus labios para movernos a una acción, pero una acción con pureza de manos, en santidad, Señor. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar en nosotros, con nosotros y hacer la obra a pesar de nosotros. Gracias te damos, mi Señor. Amén.